Hola, ¿cómo está? ¿Cómo está, profesor? Buenas tardes. En esta oportunidad también continuando con los videos que ciertamente estamos reproduciendo. En esta vez nos ha tocado hablar sobre el señor Wilder Julio Ferrer Ceballos, ¿no? ¿Qué sucede con él? Él era un gerente general allá en el gobierno regional de Moquegua. eh, a él se le imputa el cargo de omisión y negligencia. Sucede que el secretario técnico había venido incurriendo en falta y entonces atribuía al gerente general, a mi defendido, a Wilder Julio Ferrer Ceballos, pero él ciertamente hace los procedimientos, ¿verdad? Él hace los procedimientos no, los procedimientos para poder ciertamente poder sancionar a este secretario técnico que incurrió en falta. Entonces sucede que lo cita a él. Luego también hay en una de esas citaciones, hay un impedimento, hay una improvisación, no pueden concurrir bien las reuniones. Y sucede que tal vez pasó el tiempo y como tal vez este secretario técnico no se aceleró sus documentos, y no recibió la sanción respectiva, entonces se le imputa a mi defendido Wilder Julio Ferrer Ceballos, que actuaba como gerente general, de cometer el delito de omisión o de negligencia, porque ciertamente también dice los documentos se perdieron. Pero eso no quiere decir que mi defendido, porque él ahí está en el cargo, eso no quiere decir que él sea el culpable. ¿Por qué? Porque si yo me voy a las normas, por ejemplo, primeramente, interpongo mi recurso, el artículo 109, mi facultad de contradicción administrativa, que dice que frente a un acto que supone que viola, afecta, desconoce, lesiona un derecho o un interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa. Entonces empiezo mi respuesta, mi recurso de apelación de esta manera. La contradicción, ¿por qué? Porque ciertamente esta resolución, ¿no? Esta resolución donde piden ciertamente que lo piden, ¿no? La petición es destituirlo por un año, entonces empieza el proceso administrativo, ¿no? De disciplina, ¿no? Donde él ya ciertamente cuando empieza el proceso de disciplina, donde le están haciendo el proceso, hasta ya lo separan ya del trabajo prácticamente. Entonces yo creo que está contraviniendo el artículo 230 también de la ley 2744. ¿Por qué? Porque aquí tenemos, miren, en el numeral 9 nos dice la presunción de licitud. Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes, mientras no cuenten con evidencia en contrario. ¿Qué quiere decir esto? Acá hablamos de la presunción de inocencia. Mi defendido es inocente mientras no se compruebe lo contrario. Por lo tanto, no tienen por qué destituirlo, no tienen por qué separarlo, porque todavía no han comprobado. Deberían probar que él verdaderamente es el responsable. Y acá me respalda la ley 2744, que dice: las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes, mientras no cuenten con evidencia en contrario, ¿no? Entonces, la presunción de inocencia vale. Y otro también, que esta resolución va en contra de la Constitución también, porque le están privando su derecho al trabajo sin tener una sentencia firme, sin tener una prueba firme, sin tener una sentencia firme, porque el trabajo es un deber y un derecho, es base de bienestar social y un medio de realización propia. Entonces todo eso están prohibiendo. Por lo tanto, yo hago conforme dice la ley 2744, hago mi descargo, hago mi defensa, mi recurso de apelación, porque esto es un abuso, es un atropello contra mi defendido, ¿no? Y me avala la norma 2744 también, que dice: el recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho. Entonces presento mi recurso de apelación. Bueno, esa sería la manera de defender. Por lo tanto, pido que se reponga en el cargo a mi defendido, ¿no? Y pase a procedimiento mi recurso de apelación. Esa es mi defensa para mi defendido Wilder Julio Ferrer Ceballos. Y de esta manera yo pido que se le reponga en su trabajo, y él, mientras no se le compruebe, no haya sentencia firme, él es inocente.
Gracias.